En esta primera clase vamos a preguntarnos por la idea moderna de Estado-Nación, tratando de desnaturalizarla como forma natural de las naciones, es decir, de preguntarnos por los orígenes de este concepto y también por fenómenos como el nacionalismo y el racismo de Estado. En la siguiente clase vamos a tratar ya sobre las naciones étnicas o naciones sin Estado que existen al interior de las sociedades nacionales y las que si bien pueden tener algún reconocimiento constitucional de sus derechos, por lo general estos reconocimientos son más bien de índole cultural y las mismas permanecen aún en estado de subordinación política. Pero por ahora, como les decía, vamos a comenzar preguntándonos qué significa nación, qué significaba antes del nacionalismo y qué pasó a significar después, durante el proceso de conformación de los estados nacionales modernos. En su conocida conferencia de 1882, ¿Qué es una nación?, el filólogo francés Ernest Renan sostenía que las naciones son algo nuevo en la historia y que los límites de Francia en 1789 no tenían nada de natural ni de necesario, y que asimismo la raza es algo que se hace y se deshace y no tiene aplicación en la política. Luego, dice Renan, la nación no es un hecho natural, sino un principio espiritual o una conciencia moral que está por encima incluso de la lengua o de la religión. La existencia de una nación, concluye, es un plebiscito cotidiano. Idea de artificialidad de la nación moderna, que luego retomarán y desarrollarán por su cuenta Ernst Gellner, Benedict Anderson y Erich Hobsbawm. Así, en Naciones y Nacionalismo de 1780, Erich Hobsbawm sostiene que el Estado-Nación es una invención moderna de no antes del fines del siglo XVIII, que es entonces cuando las sociedades se nacionalizan. Es decir, si bien puede decirse que en el Tratado de Westfalia de 1648 tuvo lugar una prefiguración del Estado territorial moderno, al conformarse el sistema interestatal europeo sobre la base del principio de la soberanía territorial, todavía la idea de nación no estaba asociada a las ideas de Estado ni de pueblo. Simplemente significaba lugar de nacimiento, de proveniencia, y no tenía connotaciones políticas. De hecho, dice Hobsbawm, a efectos de análisis, el nacionalismo antecede a las naciones. Las naciones no construyen estados sin nacionalismo, sino al revés. Ahora bien, ¿qué es el nacionalismo? En Naciones y Nacionalismo, Ernst Gellner dice que el nacionalismo es fundamentalmente un principio político que sostiene que debe haber una congruencia entre la unidad nacional y la política. El nacionalismo es una teoría de la legitimidad política que prescribe que los límites étnicos no tienen que contraponerse a los límites políticos, lo que presupone la fórmula nación igual Estado igual pueblo, en la que la idea de nación ha sido ya resignificada por el nacionalismo. Dirá Gellner que no hay nacionalismo sin Estado, en tanto los nacionalismos se tratan de movimientos políticos que se originan al interior de un Estado ya existente. Queda sin resolver, sin embargo, en este punto, si puede hablarse de naciones sin Estado en la época moderna, si bien nos advierte Gellner que las naciones tanto como los Estados son una contingencia, aunque no la misma contingencia a pesar de las pretensiones del nacionalismo. Volveremos sobre ello. Sigamos. En un primer momento, dice Hobsbawm, no había ninguna relación lógica entre, por un lado, el conjunto de ciudadanos de un Estado territorial y, por otro, la identificación de una nación basándose en criterios étnicos, lingüísticos o de otro tipo. La lengua no tenía nada que ver en principio con ser inglés o ser francés. Es decir, que la ciudadanía era pensada solo como algo político, resultado del ejercicio de la soberanía popular, esto es el concepto revolucionario democrático de nación, y no una derivación de la preexistencia de una comunidad étnica, lingüística y o religiosa, como el concepto nacionalista de nación de los siglos XIX y XX, cuando el Estado es proyectado como un espacio cultural y lingüísticamente homogéneo, proyecto nacional que comienza a reformularse alrededor de los 90, en el contexto neoliberal de la sociedad global, con las políticas de reconocimiento de la diversidad cultural y étnica existente al interior de los estados, esto es, el Estado como una aglutinación de lo múltiple antes que como uno. Y es que la nación moderna es, como dice Benedict Anderson, una comunidad imaginada,
y la nacionalidad y el nacionalismo constituyen artefactos culturales por medio de los cuales se produce un estado de dominación. Mi punto de partida, dice, es la afirmación de que la nacionalidad o la calidad de nación, al igual que el nacionalismo, son artefactos culturales de una clase particular. Luego, define nación como una comunidad política imaginada, como inherentemente limitada y soberana. Sin embargo, dice, contra la interpretación de Hellner, no se trata tanto de mostrar que las naciones están inventadas, en el sentido de que son falsas naciones, ilegítimas, oponiendo comunidades reales a comunidades imaginadas, sino de observar cómo tuvieron lugar estos procesos de invención. Las comunidades, dice, no tienen que distinguirse por su falsedad o legitimidad, sino por el estilo con el que son imaginadas. En el mismo sentido, en la invención de la traición, de 1983, Hobsbawm habla de tradiciones inventadas, que define como un conjunto de prácticas reglamentadas de naturaleza simbólica o ritual, que buscan producir determinados valores o normas de comportamiento a través de la repetición. Hay una frase de Lewis Carroll, no me acuerdo si Alicia en el País de las Maravillas, que dice: lo que te digo 3 veces es verdad. Lo que viene a cuento para decir que la repetición produce significado, produce una estructura subjetiva de realidad, a partir de la cual, a su vez, se producen valores y sentimientos nacionales, o, en otros términos, se producen subjetividades. Y es que el objeto último de aquellos que Althusser denominaba aparatos ideológicos del Estado es la producción de sujetos ideologizados, o, como diría Etienne Balibar, producir el pueblo. Con lo que la repetición obligatoria de ceremonias y rituales alrededor de símbolos patrios como banderas y emblemas y el canto del Estado-Nación en los himnos nacionales, produce un sentido de atemporalidad en el que lo nacional se afirma en la conciencia de los ciudadanos al tiempo como lo más real y lo más sagrado, y en nombre de lo cual sus propias vidas pueden ser exigidas en sacrificio. Lo que podemos pensar, en negativo, a través de la figura del desertor, que rehúye al llamado estatal de enrolarse en las filas del ejército y al que la ideología nacionalista, encarnada por sus propios compatriotas, lo constituirá socialmente como cobarde o traidor. Pero sigamos. En las tradiciones inventadas, dice Hobsbawm, y cito, las naciones modernas y todo lo que las rodea reclaman ser lo contrario de la novedad, es decir, buscan estar enraizadas en la antigüedad más remota y ser lo contrario de lo construido. Buscan ser comunidades humanas tan naturales que no necesitan más definición que la propia afirmación. Y justamente porque gran parte de lo que en forma subjetiva crea la nación moderna consiste en tales productos y se asocia a símbolos apropiados y relativamente recientes, y con un discurso creado a medida, los fenómenos nacionales no se pueden investigar adecuadamente sin prestar una atención cuidadosa a la invención de la tradición. Y es que, como dice Balibar, toda comunidad social, reproducida mediante el funcionamiento de instituciones, es imaginaria. Yendo más lejos, que solo las comunidades imaginarias son reales. En tanto, en el relato nacionalista, las naciones se conciben nominalmente como sujetos, atribuyéndoseles un sentido de continuidad y representándolas, a la vez, como la encarnación de un proyecto y un destino. Se trata, en los términos de Homi Bhabha, de narrar la nación como narración, en que las diferencias étnicas y culturales contenidas al interior de la sociedad nacional están subordinadas al discurso estatal hegemónico, en que la nación es culturalmente construida como un orden natural, pese a su ambigüedad constitutiva. Por ejemplo, si pensamos en los recientes Juegos Olímpicos, observamos que estas competencias deportivas constituyen una competencia interestatal en el modo del juego en lugar de la guerra, pero en que lo mismo los estados nacionales se representan como absolutos sin ambigüedades, en donde los himnos y los símbolos nacionales están en un primer plano, las estadísticas de los relatores nos regresan continuamente a los logros de los atletas como logros nacionales, se les condecora como héroes, reificándose en cada transmisión el espíritu de nación y los sentimientos nacionales. Sin embargo, se trata de un nacionalismo atemperado, contenido en los límites políticamente correctos
por así decirlo. Pero no hay que olvidar la relación histórica entre el nacionalismo y racismo, y el hecho de que los movimientos nacionalistas en los países centrales están por lo general asociados a los partidos de extrema derecha y los movimientos neofascistas o neonazis. Y digo en los países centrales porque en los países dependientes y semicoloniales como el nuestro, la afirmación de lo nacional puede adoptar otro sentido al inscribirse en los movimientos de liberación nacional. Pero volviendo ahora sobre el tema del racismo, en Defender la Sociedad, que en otras ediciones lleva el título de Genealogía del Racismo, Michel Foucault dirá que el racismo de Estado tuvo sus orígenes en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando el discurso de la pureza de raza sustituye el antiguo discurso de la guerra de razas, dando lugar a un racismo biológico y centralizado. Así, el Estado nazi retoma esta idea, introducida a fines del siglo XIX, de un racismo de Estado encargado de proteger biológicamente a la raza, de defender la sociedad. Luego, dice, la especificidad del racismo moderno es que el racismo deviene una tecnología de poder, en el que se articulan el antiguo derecho soberano a dar muerte con los nuevos mecanismos biopolíticos de gestión de la vida, en el que la población aparece a la vez como un problema político y biológico. Es decir, dice Foucault, si el poder soberano era el poder de hacer morir y dejar vivir, la biopolítica es el poder de hacer vivir y dejar morir. Con lo que en el racismo de Estado, determinados grupos humanos son concebidos, bajo argumentos cientificistas, como una especie de peligro biológico para la seguridad de la población nacional. Lo que en nuestro país se ha traducido como la ficción ideológica de la nación blanca, el exterminio de los indios, el mestizaje, las políticas de blanqueamiento de la población, los discursos racistas del aluvión zoológico y los cabecitas negras, etc. Pero ya desarrollaremos con extensión este punto en el eje temático 2. Sigamos. No es que el racismo no existiese de antes, dice Foucault, sino que fue el surgimiento del biopoder lo que inscribió el racismo en los mecanismos del Estado. La raza, el racismo, son la condición que hace aceptable dar muerte en una sociedad de normalización. O dejar morir, no intervenir para que la muerte no se produzca, abandonarlos a su suerte. En raza, nación, clase, Balibar se pregunta, ¿cuál es la especificidad del racismo contemporáneo? Lo que nos lleva, dice, a preguntarnos por la relación entre racismo y capitalismo. Y en este sentido, dice, si entendemos el racismo como la institucionalización de las jerarquías implicadas en la división global del trabajo, observamos que el racismo es una estructura actual, todavía existente, que se conserva como un sistema de jerarquías y exclusiones que nos regresa a la estructura de clases y una articulación específica del racismo con el nacionalismo. Pero sobre todo, agregaría yo, con el colonialismo. No hay que olvidar que la raza es una categoría colonial, con lo que podríamos afirmar que el racismo es un producto ideológico del colonialismo. Ya lo vamos a ver cuando tratemos del colonialismo interno. En fin, repasando, puede decirse que es recién en la definición estatal de nación que se cristaliza en el siglo XIX, que la nación pasa a ser concebida como una unidad política y cultural, en la que una población determinada, el pueblo, está sujeta a un espacio geográfico delimitado por fronteras político-administrativas y a un gobierno único y también a un único conjunto de leyes y una lengua o idioma oficial, más allá de la persistencia de otras lenguas o dialectos regionales. Con lo que la forma nación es una invención de fines del siglo XVIII. Antes había ciudades-estado, había reinos, había imperios, pero no había tal cosa como estados nacionales. Ni la historia era la historia de los estados, sino la historia de las dinastías. Los sujetos eran los monarcas y no las naciones. Como dice Hobsbawm, cito, la idea de la nación, una vez extraída como un molusco de la concha aparentemente dura del Estado-nación, aparece como una forma claramente vacilante. Y es que, como vamos a ver, los procesos de organización o enogénesis que han tenido lugar en el transcurso de los últimos años nos muestran al Estado-nación cada vez más claramente como una forma vacilante, como una ficción ideológica,
como una nación inventada a partir de tradiciones inventadas.